Listo, ya está en pantalla. Bueno, buenos días. Vamos a hablarles acerca del páncreas exócrino. Somos el equipo 6 y estamos integrados por Sandoval Cruz Catalina, Santiago Pérez Areli y su servidora Fuentes Herrera Valeria. En esta exposición vamos a abarcar tres porciones: la anatomía, la histología y la fisiología del páncreas. Vamos a comenzar con anatomía. Primero con generalidades como ¿qué es el páncreas? Bueno, esta es una glándula digestiva que es accesoria al sistema digestivo, y esta es una glándula mixta. Va a tener funciones tanto exócrinas como endocrinas. Dentro del módulo vamos a estudiar lo que es la porción exócrina. Ahora, ¿qué otras características podemos diferenciar del páncreas? Bueno, que va a tener una forma, algunos autores lo pueden relatar como que es de pipa invertida o que tiene forma de martillo, pero nosotros vamos a utilizar la forma de pirámide triangular. Nos va a servir también para encontrar, para diferenciar algunas relaciones que hay en el páncreas. También tiene una consistencia muy friable, se amolda muy bien, de hecho, como lo pueden ver aquí en esta imagen, se amolda a los órganos que tiene juntos, o sea, con alrededor, y pues también tiene una consistencia lobulada y es de tipo no capsulada. Ahora, A ver, Val. La consistencia es sólida, friable. La disposición que tiene es una glándula lobulada. ¿Ok? ¿Sí? Es un órgano abdominal retroperitoneal, o sea que nada más está parcialmente cubierto por peritoneo. Entonces, que quede claro, consistencia sólida, pero muy friable, muy exageradamente friable. ¿Vale? ¿A qué se refiere la friabilidad de los órganos? ¿Quién me dice? No tú, Valeria, tú no, porque tú sí lo sabes ahorita. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, Areli. Areli no es del equipo, ¿verdad? Sí, es del equipo. Ah, sí es del equipo. Ah, Sí. bueno, entonces Areli no. Lucero. Ay, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no escuché bien, doctor. Sí, ¿a qué se refiere el término friabilidad o friable, órgano friable? Que no sé, que pueda, es como frágil, se me ocurre que... Como frágil, más o menos, sí. Tienes la idea. Han tocado la gelatina, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, la gelatina cuando, vamos a hacer una comparación muy, burda, por así decirlo. Muchas veces en la medicina adoptamos dar las características semejándolas a los alimentos, y es una manera muy sencilla de darnos una idea de a qué nos estamos refiriendo, hasta que ya cuando hacen su especialidad, ya están como cirujanos y entonces dicen, esto es a lo que se referían cuando decían que era friable. Bueno, cuando la gelatina ya se solidificó, ¿sí? Recién salidita del refrigerador, ustedes la tocan, ¿sí? Y la van a sentir dura, ¿sí? Va a tener una consistencia sólida, ¿sí? Y no se rompe con tanta facilidad. Esa característica es más o menos como la del hígado, así se siente el hígado, ¿sí? Pero si dejemos la gelatina 1 o 2 horas fuera del refrigerador, ya así solidificada, ¿cómo se vuelve esa consistencia? Va a seguir siendo una consistencia sólida, pero se va a romper con más facilidad. Si ustedes le aplican un poquito de presión, se va a romper más fácilmente. ¿Sí les ha tocado hacerlo de esa manera alguna vez? Si no, practíquenlo, háganlo en su casita, pongan una gelatina y sáquenla así recién cuajada del refrigerador y tóquenla y van a sentir cómo está muy durita, ¿sí? Esa es la consistencia del hígado. Se los digo porque lo vamos a ver también en el hígado, que es otro órgano que es muy friable, ¿sí? Pero
Ya cuando dejamos la gelatina fuera del refrigerador 1 o 2 horas, sigue teniendo una consistencia sólida, pero ya no es tan firme, ya se siente más blandita, ¿sí? Y se rompe con mayor facilidad. Esa es la consistencia que tiene el páncreas. Entonces, para lo que nos decía Lucero, sí, es una estructura que es frágil, ¿sí? Que con facilidad lo podemos romper. Por eso el páncreas se tiene que manejar con mucho cuidado para no provocar situaciones hemorrágicas dentro del páncreas. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, Valeria, continúa con generalidades. Gracias, doctor. En cuanto al color, pues vamos a encontrar un color un poco grisáceo, como en esta imagen, pero este color va a depender de qué tanta actividad tenga el páncreas. Por ejemplo, si está en un trabajo digestivo, el color va a tornarse un poco rosado gracias a la irrigación que tiene el páncreas. Y pues en cuanto a ubicación, ya lo mencionó el doctor, está en la región abdominal, es un órgano retroperitoneal, y si lo queremos ubicar en cuanto a proyección anatomoclínica, podemos ubicarlo tanto en la porción del epigastrio como en el mesogastrio y en el hipocondrio izquierdo. Muy bien. Ahora, el páncreas lo vamos a dividir en cabeza, cuello, cuerpo y cola. En la cabeza se encuentra una prolongación, que es el proceso uncinado, proceso unciforme, o incluso algunos autores lo pueden describir como gancho del páncreas. Bueno, también el páncreas tiene cierta dirección. El páncreas está de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. De igual manera, hay algunos autores que incluso lo dividen de páncreas izquierdo y páncreas derecho. Uno está más horizontal que el otro y el lado izquierdo está más oblicuo. Pero vamos a quedarnos con esa dirección, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. También tiene distintas dimensiones. En cuanto a su longitud, como lo pueden ver aquí en la flecha naranja que les puse, tiene aproximadamente de 16 a 20 centímetros. También va a variar un poco la altura, ya que, como les mencionaba, tiene forma de pirámide triangular, entonces en su base va a estar más ancha. Por tanto, en la porción de la cabeza vamos a encontrar que puede tener una altura de 7 a 8 centímetros. En la porción aproximadamente del cuello puede tener una altura de 4 a 5 centímetros, al igual que en el cuerpo. Y en la cola, que es la porción más estrecha, aquí puede presentarse una altura de 2 a 3 centímetros. Se me pasó y no les mencioné cuánto pesaba. Aproximadamente pesa de unos 60 a unos 90 gramos. Hay algunos autores que incluso lo dividen en sexo. Por ejemplo, que en el hombre, el páncreas pesa aproximadamente 70 gramos y en la mujer pesa aproximadamente 60 gramos, pero en un promedio es de 60 a 90 gramos. Muy bien. Ahora, en cuanto a las relaciones, van a cambiar de acuerdo a la división que estemos observando. Y por esto vamos a estudiarle dos caras, dos bordes, un vértice y una base al páncreas. En su cara anterior, vamos a ver que está relacionada la cabeza con el píloro, con la primera porción del duodeno, con arterias como lo puede ser la gastroduodenal, que aquí no aparece, pero recordando que viene de la irrigación del estómago, pues va a venir un poco de aquí hacia arriba, y de hecho esta gastroduodenal va a dar lugar a una arteria que va a irrigar directamente a una porción del páncreas, que es esta porción, que lo veremos en unos momentos. También, pues, podemos encontrar que está en la porción de la cabeza la raíz del mesocolon transverso. No sé si recuerdan que en las unidades pasadas vimos acerca de las formaciones peritoneales, y de hecho el doctor nos mencionaba que el celoma intraembrionario formaba lo que es el omento hepatogástrico, aquí lo formaba, y después se iba hacia el colon transverso. Ahí, disculpen, ahí mis dibujos medio raros. Pero cuando llegaba al colon transverso y se proyectaba hacia la pared posterior, como que se abría.
se iba una parte hacia arriba y otra hacia abajo y excluía a lo que es el páncreas. Entonces, esta porción que estamos viendo, que es la raíz del mesocolon transverso, es precisamente esta. Ahora, en el cuello, ya pasándonos al cuello, Las dos hojas, hija. Así como lo dibujaste en la parte, bueno, el dibujo de color rojo que nos pusiste, tenemos las dos hojas, una superior y otra inferior. Aquí también tenemos de la raíz del mesocolon transverso, ahí donde le pusiste tú colorcito en la cabeza del páncreas. Si ustedes se fijan, no nada más rechaza al páncreas. ¿A quién más rechaza? Está rechazando tanto al riñón del lado derecho, está rechazando al duodeno, está rechazando también al riñón del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, todo ese trayecto que vemos aquí nosotros, de derecha hacia izquierda, está siendo la raíz del mesocolon transverso que se está insertando en estos órganos y obviamente a su vez se va a proyectar hacia la pared posterior. ¿Sí? Y esa es la raíz del mesocolon transverso, que nosotros dijimos, la raíz del mesocolon transverso nos sirve para dar la topografía abdominal de aquellos órganos que son intraperitoneales y todo lo que quede por arriba de esta inserción de la raíz son órganos supramesocólicos. Todo lo que quede por debajo de esta inserción de la raíz son órganos inframesocólicos, siempre y cuando sean órganos intraperitoneales. Si son órganos retroperitoneales, como es el duodeno, como es el páncreas, como son los riñones, como son sus uréteres, como son sus pelvis renales, las suprarrenales, que son también retroperitoneales, o estos órganos no se incluyen dentro de la nomenclatura de topografía abdominal intraperitoneal. ¿De acuerdo? Continúa, Vani. Gracias, doctor. Bueno, en el cuello vamos a observar que va a estar la bifurcación de la arteria hepática. Aquí, por ejemplo, la podemos ver, está, aquí no se ve mucho, pero bueno, aquí está la bifurcación de la arteria hepática en su porción, en su cara anterior. En la porción de cuerpo y cola, pues vamos a encontrar que hay una relación con la cara posterior del estómago, con también la cavidad peritoneal menor, o bien la transcavidad de los epiplones, o bien bolsa omental, que es precisamente esta. También con el colon transverso, como aquí lo podemos ver en esta imagen, y pues un poco con la porción superior del mesocolon transverso, la hoja que les mencioné que se prolongaba hacia arriba. Ahora, en la cara posterior, vamos a ver que en la cabeza pues está relacionado con lo que es la vena porta, también con lo que es la vena cava inferior, con el conducto colédoco y pues aquí en este caso vamos a ver que está relacionado con el riñón derecho. En el cuello vamos a encontrar vena que está relacionado con las arterias y venas mesentéricas superiores. En cuerpo y cola vamos a ver que está relacionado con la aorta, aunque aquí en esta imagen está un poquito más pegada al cuello. Con la vena esplécnica, que es esta. Las arterias y venas renales, que obviamente aquí no las observamos, aquí solo está la irrigación y drenaje del páncreas. El riñón izquierdo. Y también incluso se puede relacionar con lo que se le llama la fascia de Treitz, que es una lámina que sí que está formada por el peritoneo. Es una lámina, en unos momentos se las voy a mencionar de nuevo porque esta forma parte de los medios de fijación. En la porción superior, pues vamos a encontrar que está igual el riñón derecho, que está la arteria hepática y que está pues la primera porción del duodeno. En cuanto al otro lado, pues también se encuentra, que es la porción del cuerpo y de la cola, se va a encontrar lo que es el tronco celíaco. Aquí no aparece, pero también se encuentra la arteria gástrica izquierda, que también se le conoce como coronaria estomática, y pues la arteria esplénica. En cuanto al borde inferior, pues ya mencionamos algunas estructuras que están, por ejemplo, las mesentéricas superiores, está la segunda y la tercera porción del duodeno,
y también algunos vasos pancreático-duodenales que aquí no se encuentran, pero que los veremos en irrigación. Y en cuanto al vértice y a la base, el vértice pues está relacionado con el duodeno, con la segunda porción del duodeno, y el vértice va a estar relacionado con el vaso mediante un aumento, que de igual manera lo veremos en medios de fijación. En cuanto a estos medios, el principal es el paquete neurovascular. Toda esta irrigación, drenaje e inervación que reciba el páncreas va a ser uno de estos medios. También lo es el peritoneo en su porción parietal posterior. El mesocolon transverso, como ya lo vimos, que también está relacionado con la cara anterior. El duodeno, el aumento pancreático esplénico, que relaciona el páncreas con el vaso. La fascia de Treitz, que es precisamente esta lámina que les comentaba, que está por detrás del páncreas. Y también conductos excretores, que, hablando de conductos, vamos a retomar un poquito lo que ya nos había mencionado el equipo pasado, en cuanto a que el páncreas tiene dos conductos internos propios del páncreas, que es el pancreático principal. También en algunos autores lo mencionan como el conducto de Wirsung, y uno accesorio que es el de Santorini. Lo pueden encontrar también según otros autores. Ahora, este conducto pancreático principal, pues ya como lo vimos en la clase pasada, pues se une con el conducto colédoco, forman lo que es la ampolla hepatopancreática, y esta va a drenar en la papila duodenal mayor o papila mayor del duodeno. Y el conducto accesorio va a drenar justo por arriba en la papila duodenal menor o papila menor del duodeno. Y estos conductos de igual manera forman parte de los medios de fijación. Ahora, vamos con irrigación y drenaje. Para que sea un poquito más fácil, solo recuerden qué estructuras están cerca. ¿A qué me refiero? Recuerdan que les platiqué que la arteria gastroduodenal va a darnos una arteria que va a irrigar aquí al páncreas. Bueno, la arteria hepática va a dar a la arteria gastroduodenal, y la arteria gastroduodenal va a dar lugar a la arteria pancreática superior, que va a irrigar esta porción. Y de hecho, aquí la encontramos. Aquí esta es la rama posterior que va a irrigar toda la región posterior. Ahora también tenemos a la arteria esplénica. La arteria esplénica está pues discurriendo por cuerpo y cola, y esta va a dar lugar a la arteria magna o arteria mayor, que es esta, y también va a dar a una porción de la arteria pancreática inferior, que es esta. ¿Por qué una porción? Porque la mesentérica superior va a darnos a la otra porción. Se van a unir como estas dos porciones de la mesentérica superior y de la esplénica, y van a dar lugar a la pancreática inferior. Ahora, ya que estamos hablando de la arteria mesentérica superior, esta nos va a dar lugar a la arteria pancreática duodenal inferior, que esta va a discurrir por aquí. Un dato que me gustaría comentarles es que a la anastomosis de estas arterias, la pancreático duodenal inferior, la superior, junto con la esplénica, encontré que se le denomina como círculo pancreático arterial. Ahora, ya que tenemos bien la irrigación, en cuanto al drenaje, bueno, aquí esta es la porción posterior de la irrigación, por si la gustan ver. De hecho, aquí les mencionaba arteria gastroduodenal, y va a dar lugar a las arterias que ya les mencioné. En cuanto a la irrigación, pues no es tan complicada, ya que va a discurrir de acuerdo a las arterias homónimas. O sea, si, pues sí, va a drenarse en las mismas arterias, en las venas homónimas. A las arterias. En los vasos homónimos a las arterias. Gracias. La única característica, todos van a drenar en la vena porta, solo que algunas van a drenar en otra vena y después se van a ir a la vena porta. Por ejemplo, en la pancreática duodenal,
inferior va a drenar en la mesentérica superior, aquí no, esta no era, la mesentérica superior, y se va a ir hacia la vena porta. Y las arterias, las venas que provengan de la esplécnica van a drenar en la esplécnica y después se van a ir hacia la porta. Ahora, en cuanto a drenaje linfático, vamos a encontrar que va a estar dado principalmente por nódulos preaórticos y nódulos preaórticos celíacos y los mesentéricos superiores. Aquí, por ejemplo, en los preaórticos va a drenar lo que es los nódulos pancreático-duodenales superiores y los esplénicos superiores. Y en los mesentéricos superiores va a drenar lo que es los pancreáticos duodenales inferiores. Estos van a drenar a su vez en el tronco intestinal. Después del tronco intestinal van a drenar en la cisterna del quilo y bueno, ya de aquí se dirigen al conducto torácico, perdón, y después ingresan por el ángulo yúgulo subclavio. ¿Derecho o izquierdo? El izquierdo. Ajá. Gracias. Ay, bueno, aquí también ya tenía otras imágenes, por si los quieren observar un poquito mejor. Pero ya ven, están Sí. distribuidos en cabeza, cuerpo y cola, en el borde superior. Acuérdense que los ganglios linfáticos casi siempre siguen el trayecto de los vasos arteriales, ¿sí? Entonces, por eso tenemos una cadena esplénica, ¿sí? Con sus pancreáticos superiores, tenemos unos pancreáticos renales superiores, pancreáticos renales inferiores, tenemos a los pancreáticos inferiores. Ya cuando no siguen los trayectos, las arterias que se colocan por delante de la glándula, pues les llamamos pancreáticos anteriores. Si están por detrás, pues les llamamos pancreáticos posteriores, ¿de acuerdo? Sí. Algo importante que se me pasaba y que vamos a aprovechar este esquema que nos acaba de poner Val, vean cómo el proceso uncinado, a este proceso uncinado también le llaman en ocasiones gancho del páncreas o le llaman también páncreas accesorio, ¿sí? Entonces, este proceso uncinado forma ese ganchito que prácticamente está sosteniendo a los vasos mesentéricos, ¿sí? A la arteria y a la vena. Entonces, muy importante aquí porque nosotros decimos, los pancreáticos, la vena mesentérica superior nos está dando la arteria pancreático renal inferior. ¿A quién le va a dar irrigación? Pues le va a dar irrigación al proceso uncinado, ¿sí? Y básicamente al tercio inferior de la cabeza de páncreas. Los 2/3 superiores de la cabeza de páncreas, ¿quién la está irrigando? La está irrigando la arteria hepática a través de las pancreático-duodenales superiores. ¿Ok? Y entonces decimos que cerramos el círculo de la cabeza del páncreas, por eso hace rato les decía Val, algunos autores dicen que se forma un circuito, un círculo. Cerramos el circuito de la cabeza de páncreas conjuntamente con la arteria esplénica que va a dar la irrigación tanto del cuello como de la porción inferior del borde inferior del páncreas, que va a dar las pancreáticas inferiores que se anastomosan con esas pancreáticas inferiores que vienen también de la mesentérica superior. Entonces eso cierra prácticamente el círculo de todo lo que vendría siendo la cabeza de páncreas. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta por aquí? ¿No? No, doctor. Muy bien. Continúa, Val. Y bueno, ya para terminar esta porción de anatomía, esta parte de anatomía, pues vamos a tener que va a tener una inervación tanto parasimpática como simpática. Parasimpática regulada por el nervio vago y simpática regulada por el plexo solar o el plexo celíaco, que esta va a recibir aferencias del ganglio mesentérico superior y también dentro del páncreas puede que se encuentra un plexo denominado plexo interlobulillar, que pues más adelante veremos cuál va a ser
la función en el páncreas. Y creo que de mi parte ya sería todo y continuamos con histología. Muy bien. Arely. Arely, adelante, Arely. Bueno, el páncreas exócrino se caracteriza por ser una glándula serosa que está formada por adenómeros y está en forma acinosa o tubuloacinosa. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, en la histología vamos a ver los conductos y el parénquima. Muy bien. Perdón. Primero vamos a ver la histología del estroma, que pues está primero, bueno, el estroma es la porción de sostén del páncreas y se divide en cápsula, que es una capa delgada del tejido conjuntivo que tiene una densidad moderada y recubre la glándula serosa. En esta imagen no se alcanza a ver porque pues no está todo el páncreas, ¿verdad? Y bueno, a partir de la cápsula, se van formando tabiques que dividen la glándula en lobulillos. Los lobulillos son el parénquima. Estos lobulillos pues están compuestos por acinos exócrinos, que en esta imagen es lo que se ve más moradito, así más marcado, y por un sistema de conductos intralobulillares. Aquí lo que se puede observar es pues bueno, lo blanco son los tabiques y lo que está marcado por las flechitas son los islotes pancreáticos. Pero ese es del páncreas endocrino, entonces pues aquí no lo vamos a ver tanto. En la parte inferior, se ve que hay un conducto interlobulillar grande. Del lado izquierdo es eso que se ve marcado y alargado. Les voy a dar un consejo, chicos, y no nada más por lo que estoy viendo ahorita. Simple y sencillamente, traten inicialmente de poner esquemas, ¿sí? Interpretación esquemática de los autores. No se vayan a los cortes histológicos. Si no estamos relacionados con cortes histológicos, pues obviamente nos vamos a estar perdiendo, ¿sí? Aquí lo que nos trata de ilustrar esta diapositiva es de que tenemos en conjunto lo que es el tejido estromático, o sea, el estroma, con el tejido parenquimatoso. Tenemos del tejido parenquimatoso, que es el funcional, dos tipos de tejido, el exócrino y el endócrino. Ya nos mencionó esta Arely que lo que nos señalan las flechitas como puntos más claros de color violáceo, esos puntos más claros nos están ejemplificando los islotes de Langerhans, ¿sí? Que son de la parte endocrina. Obviamente estos islotes de Langerhans se encuentran alrededor de lo que vendrían siendo los acinos pancreáticos, se encuentran superficialmente a los acinos pancreáticos. ¿Cuál es el acino pancreático? Pues todo el tejido moradito que vemos alrededor de esos islotes de Langerhans es el tejido acinar, son los acinos pancreáticos que están formándonos en conjunto. Ya cuando vemos muchos lobulillos, así como lo que estamos viendo ahorita, pues nos van a formar, bueno, perdón, muchos acinos así en conjunto nos forman un lobulillo y la conjunción de varios lobulillos nos va a formar un lóbulo pancreático, un lóbulo glandular. ¿Sí? Estos lóbulos, pues obviamente, cada estructura, entre más pequeña sea, tenemos conductos más pequeños que nos están sirviendo de conductos de excreción de la estructura pequeña. ¿Cuál es la estructura anatómico-funcional del páncreas? La estructura anatómico-funcional del páncreas es el acino pancreático, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a estudiar nosotros, cuando hablemos del parénquima, ahorita estamos hablando nada más del estroma, ¿sí? Que ese acino pancreático está constituido por estas células, ¿sí? Que está delimitado el acino pancreático por
el estroma. ¿Cuál es el estroma? Pues todo el tejido blanco que vemos nosotros va a ser parte de ese estroma. Todas esas tabicaciones que estamos viendo es parte del estroma, y que este estroma también va a ser continuado por otras estructuras como son los conductos de excreción. Entonces, por eso les decía, dentro del acino pancreático tenemos un conducto de excreción que es el conducto centroacinar o conducto intercalar, ¿sí? De ahí se va a proseguir a un conducto interacinar, y después de ahí a un intralobulillar, y el intralobulillar a un interlobulillar, y así sucesivamente hasta llegar a un conducto de mayor calibre, que es el que nos ejemplifican del lado derecho, del lado izquierdo, que se ve más grande, se ve rodeado más de tejido conectivo, ¿sí? Se ve una luz en el centro, y que ese es un conducto de mayor calibre, ¿sí? Que podría ser, ya sea, dependiendo de dónde se haya tomado el corte histológico, podría ser del conducto pancreático accesorio o del conducto pancreático principal, depende de dónde se haya tomado el corte histológico. Entonces, un consejo, traten de explicarlo primero con estructuras esquemáticas, o sea, en esquemas que los autores nos proporcionen. Si los autores no nos proporcionan más que imágenes de cortes histológicos, pues a veces es un poquito más difícil entenderlo si no tenemos ya la relación que se guarda entre cuando ya has estudiado y tienes la interpretación mental de cómo se van dando las cosas, pues sí cuesta un poquito más de trabajo interpretar los cortes histológicos. Entonces, ojo con eso, primero un esquema, y después del esquema podemos poner aquí, habíamos puesto aquí el esquema del lado derecho y decir, miren, esto a lo que se refiere el tejido estromático, pues es este tejido blanco que vemos aquí, que nos está formando tabicaciones y que nos está delimitando a los lobulillos o a los acinos o a los lóbulos, ¿vale? Obviamente, como nos dijo Areli, el páncreas es una glándula capsulada que tiene una cápsula que la está rodeando en su exterior, y esa cápsula se va a continuar hacia el interior de la glándula, formando las tabicaciones y delimitándonos cada una de las estructuras que estamos mencionando. ¿Sí? Si estamos viendo que la glándula le decimos que es una glándula lobulada, pues lo primero que nos va a formar cuando se ingresa ese tejido estromático, esa cápsula ingresa hacia el parénquima, pues lo que nos va a formar primero van a ser lóbulos pancreáticos, ¿sí? Ya en los lóbulos pancreáticos se invagina nuevamente ese estroma y nos va a segmentar al lóbulo y nos va a formar lobulillos, ¿sí? En los lobulillos, nuevamente el tejido estromático se va a invaginar, se va a meter en el tejido parenquimatoso, y al lobulillo lo va a segmentar y lo va a dejar en una estructura más pequeña que va a ser el acino pancreático. De esa manera vamos viendo nosotros cómo el parénquima que estaba rodeando, el estroma que estaba rodeando a la glándula, va segmentando al parénquima parcialmente, primero en estructuras grandes como los lóbulos, después en los lobulillos y después en los acinos pancreáticos, ¿sí? Que esa es la importancia de nuestro estroma, que es un tejido de sostén que nos está segmentando hasta llegar a la unidad anatómico-funcional. Acuérdense, unidad anatómico-funcional no es lo mismo que hablar de unidad funcional. Hablando de unidad funcional, el páncreas tiene dos tipos de unidades funcionales. ¿Quiénes son las dos partes funcionales del páncreas? Uno, los islotes de Langerhans, y dos, los acinos pancreáticos. ¿Cuál nos interesa a nosotros en el sistema digestivo? Los acinos pancreáticos. ¿Por qué los acinos pancreáticos? Porque los acinos pancreáticos son los que van a formar la secreción exócrina para llevar a cabo el proceso digestivo. Los islotes de Langerhans no dejan de ser importantes, son muy importantes también. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar en la secreción de hormonas, pero estas funcionan ya para el sistema endocrino. Entonces a nosotros nos interesa ahorita hablar de acinos pancreáticos. Dentro del acino pancreático tenemos dos tipos de células funcionales, ¿sí? Acuérdense, acino pancreático, unidad anatómico-funcional. Células funcionales, tenemos a las células centroacinares y periacinares, que ahorita nos las van a describir. Adelante, Areli, continúa, por favor.
Bueno, de hecho también en los libros mencionaban que su estructura era parecida a la glándula salival. Ujú, sí, tiene mucha razón. Es muy parecida. De hecho, ¿se acuerdan que la parótida secreta la 1,4 alfa amilasa salival? Pues el páncreas también va a formar la 1,4 alfa amilasa, pero pancreática, que es muy, muy parecida, muy similar a la enzima que está secretando la parótida. ¿Qué más, Ujú. Arely? Siguiente, Val, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los conductos. Primero tenemos al conducto pancreático principal, que también es conocido por Wilson, conducto de Wilson. Su dirección va desde la cola hasta la cabeza del páncreas. Ahorita les muestro un esquema. En su sitio de desembocadura es en la ampolla hepatopancreática o conocida también como la ampolla de Vater y termina en la papila duodenal mayor. Como característica es que está revestido de epitelio cilíndrico. El otro conducto que es más mencionado es el pancreático accesorio, bueno, de los de mayor calibre. También es llamado conducto de Santorini. Tiene una dirección que se origina a partir del conducto pancreático principal y termina, bueno, a la altura del cuello y termina en la cabeza del páncreas, en el sitio de desembocadura de la papila duodenal menor y tiene como característica que está revestido de epitelio cilíndrico. El pancreático accesorio también leí que puede que esté o no esté, dependiendo de la embriología que se vaya dando. Sí, menos del 1% de los pacientes llega a tener obliterado ese conducto accesorio, ¿sí? Asimismo también aproximadamente como el 1% o un poquito más, ¿sí? Llega a ocurrir que desemboca en el mismo sitio de desembocadura del conducto principal, ¿sí? Son variantes anatómicas que llegan a ocurrir con respecto a los conductos, pero aquí la gran mayoría casi siempre se va a encontrar permeable y abierto hacia la carúncula menor del duodeno. ¿Ok? ¿Qué más, Arely? Val, ¿puedes picarlo otra vez, por favor? Ah, bueno, y aquí ya está el esquema donde se ve que va desde la cola hasta atravesando todo el páncreas hasta la cabeza y termina en la papila mayor, en la papila duodenal mayor, el principal accesorio, el principal y el accesorio termina en la papila menor del duodeno. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya es un corte histológico donde se ven los conductos. Bueno, primero se ve marcado ahí el lóbulo pancreático, que es lo más grandecito que hay. Se aprecia el tabique interlobular, un conducto intralobular y también el conducto pancreático principal, que es el que está de mayor calibre. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el parénquima y comenzamos por la parte anatomofuncional del páncreas exocrino. El acino pancreático son de forma lobular, tubular, con una luz en el centro. Están rodeados de una lámina basal que es sostenida por una vaina delicada de fibras reticulares y está compuesto por 5 a 8 células piramidales que se colocan alrededor del lumen central. Y pues como había mencionado el doctor, está constituido por células centroacinares y acinares, que son las que producen las enzimas. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya están los esquemitas donde se puede observar los acinos.
Las células acinosas son las grandes moraditas que tienen como forma piramidal. La base está hacia afuera y y el vértice está viendo hacia el lumen. En la parte del vértice, ahí se pueden ver gránulos de simógeno y en la parte de la base se puede ver el núcleo. Están rodeados por la lámina basal. Y una característica del páncreas exocrino, o sea, a comparación por decir, de la glándula salival, es que se va a formar el conducto desde adentro de los acinos. O sea, no va a llegar y va a drenar, sino que se va formando a partir de las células centroacinosas. Siguiente, por favor. Aquí, espera, regrésame la tantito, Aurelio. Vean, era lo que les estaba diciendo. Aquí, si ustedes se fijan, prácticamente tenemos del lado izquierdo el esquema. O sea, nos están diciendo, miren, vean, aquí tenemos el esquema de lo que viene siendo los acinos pancreáticos. Y del lado derecho, ¿qué tenemos? Un corte histológico en el que se tiñeron ya las diferentes células del acino pancreático y vemos a los conductos cómo se están formando desde la luz del acino. ¿Sí? Este conducto que vemos que se está formando, pues, bueno, aquí nos está señalando ahorita primero, bueno, ya siguió el trayecto del conducto. Si ustedes se fijan, tenemos primero a la luz de cada uno de los acinos que tenemos aquí, tanto en el esquema como en el corte histológico, vemos cómo vamos a tener aquí el inicio del conducto dentro del acino. Entonces, por eso le llamamos conducto centroacinar o conducto intercalar, ¿sí? Porque se encuentran intercalados entre las células centroacinares, que son las más claritas, y las células periacinares o acinares, que son las más oscuras, más rosaditas, que tienen forma piramidal. Y si ustedes ven, tienen en su vértice abundantes gránulos de simógeno. Esos gránulos de simógeno, ¿qué es un simógeno? Pues no es otra cosa más que una proenzima, ¿sí? Es el paso previo a que se vuelva una enzima. ¿Por qué se liberan en forma de proenzimas? Pues porque si las liberáramos en forma de enzima, como la mayoría de ellas se llaman enzimas proteolíticas, pues ¿de qué están hechas nuestras células? Pues de proteínas, ¿verdad? Entonces, tendríamos una autodigestión de nuestro páncreas si llegasen a estar activadas. Entonces, por eso se liberan en forma de proenzimas, o sea, de simógenos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que veamos nosotros, ahorita te doy la palabra, Kevin, que veamos nosotros cómo está dispuesto tanto el tejido acinar, que es la estructura más pequeña, es esa estructura que estábamos diciendo nosotros, que es la unidad anatómico-funcional del páncreas, el acino pancreático. Hablando de la función exócrina, hablando de la función endócrina, ¿cuál es la unidad anatómico-funcional del páncreas? Pues los islotes de Langerhans, ¿verdad? Entonces, aquí en el páncreas exócrino, la unidad anatómico-funcional está conformada por los acinos pancreáticos. ¿Y cómo se van a conformar los acinos pancreáticos? Por dos tipos de células. Las células centroacinares, que son estas que vemos hacia el interior del acino, que son claritas, y las células periacinares, que son las de color rosadito, que tienen forma piramidal. Estas células periacinares también les llaman células acinares como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos tipos de células son las células funcionales. Y si ustedes se fijan, la célula centroacinar se va a medio aplanar, pero va a seguir con la misma característica ya en los conductos interacinares que vemos nosotros, que van siguiendo y van recubriendo formando un epitelio de el conducto ya de excreción de los acinos. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente tienen características muy parecidas, muy similares, las centroacinares con las células ductuales. Sí, Kevin. Te escucho. Doctor, sí, de hecho, bueno, no sé si esto sea, lo leí y creo que se me hizo interesante.
Ujú. De hecho, a lo mejor no lo comentan en la fisiología, pero esta misma razón que dice que por eso se secretan estas enzimas en prohormonas y que no están activadas, Ujú. pero también estaba checando que cuando ocurre la pancreatitis, y específicamente es por una obstrucción del conducto pancreático principal, bueno, de los conductos, puede ser que también exista la activación de estas enzimas y que también que el inhibidor de tripsinógeno, me parece, es el que Ajá. también pierde su bueno, hay un equilibrio, ¿no? Porque este inhibe que se active la tripsina y pues consecuentemente las demás. Y que también es por eso que cuando los pacientes tienen pancreatitis aguda o procesos agudos en el páncreas, también puede conllevar pues a la destrucción de lo que es el páncreas como El tal. tejido pancreático. Sí, Sí. efectivamente, tienes toda la razón. Es uno de los tantas etiologías que tiene la pancreatitis, ¿eh? No crean que nada más es la, la acción física, mecánica de obstrucción de conductos. No, existen otro tanto de etiologías con respecto a, este, al origen de la pancreatitis. Hay pancreatitis químicas, ¿sí? O sea, que le cambiemos nosotros el pH a nuestros conductos y a nuestras secreciones pancreáticas, pues eso puede generar que haya activación de la cascada proteolítica, ¿sí? También puede existir el reflujo biliar, que también sería otro cambio de químico que nos está generando. Una congestión alcohólica también puede generarnos que haya activación del tripsinógeno y con esto activar la cascada protolítica de digestión. Entonces, son muchos los factores. Tenemos factores físicos también, como son los traumatismos. Ustedes pueden llegar a ver accidentes automovilísticos en el que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, ¿sí? Y se proyecta hacia el volante y se encaja el volante específicamente en el abdomen, en la porción anterior, exactamente a nivel de donde encontramos nosotros proyectado a nuestro páncreas. Entonces ese traumatismo físico que está generando en ese momento genera una activación de tipo física que va también a estimular la cascada protolítica de activación digestiva, ¿sí? O cuando estamos jugando, a los que les gusta mucho el deporte de contacto, ¿sí? Como el fútbol americano, el taekwondo, el karate, las artes marciales en general, ¿sí? Y llega alguno de nuestros contrincantes, y mañosamente y arteramente nos agrede por la espalda y nos pega un traumatismo directamente en la región lumbar a nivel de L2. Acuérdense que el páncreas se va a encontrar ahí también ubicado a nivel de L2, entonces ese traumatismo en la región dorsal, en la región, perdón, lumbar, que nos están causando un proceso físico, también nos puede generar la activación de la cascada proteolítica. Entonces, hay muchos factores, ¿eh? También tenemos infecciones virales, infecciones bacterianas, hay la obstrucción por cálculos a nivel de la ampolla de Vater que provoca un reflujo pancreático y este reflujo pancreático también genera una activación de la cascada proteolítica. Hay paso de sustancias ácidas como es el quimo. Entonces hay muchos factores que pueden llegar a generar las pancreatitis. ¿Sí? Tienes razón, Kevin. Gracias por el apoyo. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, chicos? ¿No? Pues adelante, Arely. Continuemos. Ok. Bueno, ajá, ya te iba a decir que le cambiaron.
Ah, sí, te dije que lo regresaras porque me gustó mucho. Aquí sí hiciste lo que le estaba comentando, que primero pongamos el esquema y lo comparemos con el corte histológico y ahí vemos la semejanza que existe. ¿Sí? Estuvo muy bien. Adelante, Arely. Bueno, ahora vamos a ver las células del páncreas exócrino. Primero están las células acinares o también conocidas como periacinares. Los acinos están formados sobre todo por las células serosas y estas pues tienen una forma triangular con un núcleo ovoideo que está localizado en la base, como ya les había dicho. Su citoplasma es basófilo y por eso es que se nota más moradito, más fuerte, a comparación de todo, bueno, del resto de la célula. Y es frecuente observar los cúmulos de gránulos de secreción, que son los gránulos de zimógeno. Y estos se encuentran en la porción apical. Bueno, aquí ya es un corte histológico para que pudieran ver más de cerca cómo se va formando. Las células acinosas son las grandes, sí, moraditas, que están más marcadas. En la parte basal o exterior, más exterior, se encuentran los núcleos, son las bolitas moradas. Y el resto de la célula, como se puede ver, tiene muchos puntitos marcados. Esos son los gránulos de secreción, los de zimógeno. Y aquí también aparecen las células centroacinosas, que es de lo que vamos a hablar ahorita, que van formando los conductos intercalares, interlobulares y así sucesivamente hasta llegar al conducto pancreático principal. Siguiente, por favor. Bueno, los componentes de las células acinares son, aquí, se muestra un abundante retículo endoplasmático rugoso y está localizado más basalmente, cerca del núcleo. También está el aparato de Golgi, el aparato de Golgi puede estar muy desarrollado cuando la célula está en una etapa de secreción y puede estar en menor tamaño en una etapa de reposo. También hay abundantes mitocondrias que en esta imagen se encuentran cerca del núcleo y los ribosomas libres. Los gránulos de zimógeno en las células acinares son ricos en proenzimas digestivas que dan lugar a la lipasa. También está el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, las ribonucleasas y la amilasa. Estas proenzimas se activan en el duodeno. Siguiente, por favor. Bueno, las células centroacinares están al comienzo del sistema de conductos excretores del páncreas exócrino. Y forman los conductos intercalados del páncreas, que son los primeritos que están ahí, y están cubiertos por epitelio cúbico simple. Se van extendiendo a la luz de los alvéolos como las células centroacinares. Estas células son epiteliales escamosas que van pasando a cúbicas y son fáciles de reconocer porque no presentan núcleo eucromático, fusiforme u ovulado. No, perdón, porque porque tienen este tipo de núcleo. Y su citoplasma tiene una tinción más pálida a comparación de las células acinares. Las células acinares son las que están marcadas por la letra A y las centroacinares la que está marcada por la letra C. Y también estas se encuentran con la luz del acino y el dominio apical de las células acinares serosas.
En la imagen se observa que faltan los gránulos de secreción y también hay escasez de retículo endoplasmático rugoso. Ven que en las células acinares se ven esos circulitos más oscuros. Esos son los gránulos de secreción. Y en la célula centroacinar no hay. Siguiente, por favor. Bueno, y por último están las células ductales. Estas son células, bueno, las células centroacinares se van continuando conforme va pasando los conductos y pasan a ser células ductales simples. Y estas son ligeramente cuboidales y recubren la porción que es, bueno, que está fuera de la sina de los conductos intercalares. Los conductos intercalares drenan en los conductos intralobulillares y estos son revestidos por un epitelio cilíndrico simple. Bueno, aquí ya vamos a pasar como que como el trayecto que siguen. Los conductos intralobulillares van a desembocar en los conductos interlobulillares y así se va a ir formando de mayor calibre. Y estos conductos interlobulillares se encuentran dentro de los tabiques del tejido conectivo. Bueno, estos también son revestidos por un epitelio cilíndrico simple, pero se va volviendo más alto y estratificado en función de que va aumentando el tamaño de los conductos. Y en este corte histológico, las número 1 son las células del conducto interlobulillar, que se ven más alargadas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya es como un pequeño resumen que va desde los acinos pancreáticos que tienen a las células acinares, van formando los conductos intercalares a partir de las células centroacinares, que igual, bueno, en las células centroacinares sería la parte intraacinar y después pasa a ser las células ductales, que ya va a ser la porción extraacinar. De aquí van a irse formando los conductos interlobulillares, que es epitelio columnar simple. Y procede a ser un conducto, bueno, estos conductos interlobulillares se van juntando y van formando el conducto pancreático principal, que tiene células epiteliales cilíndricas estratificadas. Y también se forma el conducto pancreático accesorio, que igual tiene células epiteliales cilíndricas estratificadas. Siguiente, por favor. Bueno, la distribución de fibras nerviosas intrapancreáticas y su función. El páncreas recibe inervación autónoma y tiene fibras nerviosas simpáticas que provienen de los nervios esplénicos mayor y menor a nivel de T5 y T12. Estos intervienen en la regulación del flujo sanguíneo pancreático y también en la secreción hidrolática, disminuyéndola, perdón, y aumentan la secreción ecbólica, que es de las enzimas. Las fibras nerviosas parasimpáticas, que son del nervio vago, estimulan la actividad de las células acinosas y centroacinosas. Entonces, aquí hace lo contrario, disminuye la secreción ecbólica e incrementa la secreción hidrolática. Los somas neuronales que se encuentran en el páncreas también pueden pertenecer a células postganglionares que son parasimpáticas. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a empezar a ver la fisiología. Adelante. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver primero el jugo pancreático, que es un líquido incoloro, inodoro, que es acuoso y tiene un pH alcalino. Este jugo pancreático presenta dos tipos de secreciones, la ecbólica y la hidrolática. ¿Cuánto es el pH que tiene el jugo pancreático? De 7 de 7.8 o 6, 7.6. Las fisiologías en general nos dicen que tiene arriba de 8, entre 8 y 8.2. ¿Sí? Es un jugo pancreático alcalino, como lo acaban de mencionar. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Esto debido a que a su alta concentración de bicarbonato y que además de esa alta concentración de bicarbonato, algo que no mencionamos hace rato en histología fue que sí, las células periacinales nos están formando las proenzimas y las enzimas, pero las células centroacinales y ductuales se encargan de la secreción hidrolática que va a contener a esta gran abundancia de bicarbonato y del factor inhibidor de tripsinógeno que nos había comentado Kevin. Es un factor que va a encargarse de evitar la activación de la cascada proteolítica digestiva. ¿Sí? Entonces, esto es favorable para que el pH, gracias a que tenemos esta glucoproteína y la gran cantidad de carbonato, genere que tengamos un jugo pancreático alcalino. ¿Ok? ¿Qué más, Arely? Bueno, sus componentes es el componente hidroeléctrico que contiene agua, bicarbonato y cationes como sodio, potasio, calcio, magnesio. Aniones. A ver, permítanme un momento. No es hidroeléctrico, es hidrolático. Entonces, ahí corrijan ese punto. No es hidroeléctrico. Acuérdense, hidros es de la gran abundancia de agua y láctico se refiere a todos los componentes sólidos o electrolíticos que vamos a tener dentro de esta secreción, que son tanto los cationes, los aniones, como las glucoproteínas que están conformadas en la secreción hidrolática. Entonces, corríjanme nada más eso, por favor. Adelante, Arely. Sí, doctor. Y bueno, también se compone de aniones como el bicarbonato, el cloruro y el ah, Ácido sulfúrico. y el sulfato. Su componente enzimático pues es de enzimas de proteinasas, amilolíticas, proteolíticas, lipolíticas y glucolíticas, que más adelante se va a hablar de ellas. El volumen promedio de secreción, bueno, de secreción diario es aproximadamente de 1000 a 1500, bueno, menciona que hay de 1000 a 1500 mililitros o de 1500 a 2000 mililitros, pero en promedio sería de 1500 mililitros de jugo pancreático por día. Exactamente, promedio 1500. Acuérdense que aquí también, en qué es lo que va a estar haciendo que varíe la cantidad de secreción. No nada más pancreática, salival, gástrica, intestinal, ¿sí? Biliar. ¿Qué es lo que va a hacer que varíe? Pues el estímulo que estemos generando. ¿Y qué estímulo generamos nosotros? ¿Cómo lo generamos? Pues mediante la ingesta de alimentos. Y obviamente mediante la ingesta de alimentos dependerá la concentración que tengamos de cierto tipo de nutrimentos que van a generar este estímulo en mayor o menor proporción. ¿Sí? En este caso hablamos de que si estamos mencionando que la secreción
enzimática preferentemente tiene como principal estímulo la presencia de proteínas, la presencia de grasas, pues entonces hablaremos de que si un alimento que es rico en proteínas, rico en grasas, pues nos va a estimular en mayor proporción que se esté generando este tipo de secreción pancreática, ¿verdad? Entonces, dependerá del estímulo que le estemos dando. Generalmente, en promedio, en personas normales, así como nosotros, pues que no estamos comiendo a cada ratito, ¿sí? Que tenemos nuestro desayuno, nuestra comida, nuestra cena, ¿sí? Nada más vamos a tener en promedio 1.500 mililitros de secreción pancreática. ¿Sí? Esto va a variar, ya dijimos, dependiendo de los estímulos que estemos dando. ¿Qué más, Arely? Siguiente, por favor. Se ve negro, güey. Ah, ya. Bueno, vamos a ver la secreción hidrolática, que se compone de agua, moco y bicarbonato. La secreción del bicarbonato se da primeramente en forma de bicarbonato de sodio y este requiere la presencia de la enzima anhidrasa carbónica y de dióxido de carbono. Dentro de la célula, la anhidrasa carbónica se combina con el dióxido de carbono y, bueno, no, la anhidrasa carbónica combina al dióxido de carbono con agua y así se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en iones de bicarbonato, hidrógenos. El bicarbonato, ya que está formado, es transportado de manera activa asociado a iones de sodio a través de la membrana luminal hacia la luz del conducto pancreático. Y bueno, el movimiento del bicarbonato y el sodio desde la sangre hacia la luz ductal genera un gradiente osmótico que se necesita para movilizar el agua suficiente para que se forme el jugo pancreático y sea una solución isosmótica. Esta secreción es dada por las células centroacinares y ductales, como ya había mencionado el doctor. Y las funciones es de lubricar, neutralizar el pH de la secreción gástrica para así obtener un pH duodenal de 6 a 7. Y bueno, ahora vamos a ver la secreción ecbólica, empezando por las enzimas amilolíticas. Bueno, estas secretan la amilasa pancreática alfa 1,4-glucosidasa. Es producido por las células acinares y su sitio de acción pues es que fracciona e hidroliza los polisacáridos que contienen enlaces 1,4-glucosídicos. Y los productos de su digestión son los polisacáridos de cadenas más cortas, como lo son las dextrinas. Y bueno, aquí les muestro les puse la imagen de la amilasa pancreática alfa 1,4-glucósidas. Siguiente, por favor. Bueno, las enzimas lipolíticas se encuentran la lipasa pancreática y la fosfolipasa A2. Son producidas por las células acinares y su sitio de acción en cuanto a la lipasa pancreática es la que da la hidrólisis de los triglicéridos de cadenas largas y es la más importante en la digestión de las grasas de la dieta. Y la fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos, hidrolizándolos también. Los productos de su digestión
La lipasa pancreática produce monoglicéridos y ácidos grasos libres. Y la fosfolipasa A2 convierte en los fosfolípidos en ácidos grasos y lisofosfolípidos. Siguiente, por favor. Bueno, pues continuamos con las enzimas proteolíticas. Bueno, estas también las podemos encontrar como proteasas o peptidasas y bueno, pues estas son responsables de catalizar la hidrólisis de los enlaces peptídicos de otras proteínas y pues dan como resultado la producción de péptidos o aminoácidos libres. Estas son importantes en la modificación y procesamiento posttraduccional debido pues a que poseen alta especificidad por su sustrato y pues da lugar a la escisión selectiva de proteínas. Vamos a tener que las más importantes son la tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa. Y bueno, pues estas van a ser secretadas en sus formas inactivas, que van a ser los zimógenos. En este caso sería el tripsinógeno, el quimotripsinógeno y la procarboxipolipeptidasa, pues respectivamente. Pues al alcanzar la luz intestinal, el tripsinógeno va a ser activado por la enterocinasa y que esta es una enzima secretada por la mucosa intestinal y pues una vez que el quimo haga contacto con y esto va a pasar una vez que el quimo haga contacto con ella. Y bueno, posteriormente las otras tres formas inactivas van a ser activadas por la enzima tripsina. La tripsina y la quimotripsina van a ser capaces de digerir proteínas enteras y parcialmente digeridas de distintos tamaños. Y bueno, pues esta característica no la va a compartir la carboxipolipeptidasa, ya que pues es únicamente capaz de escindir, o sea, de dividir péptidos a sus aminoácidos individuales. Vamos a tener una separación en dos grupos, van a ser las serinproteasas o igual por el mismo nombre, endopeptidasas. Estas van a ser la tripsina y la quimotripsina, y también van a estar las exopeptidasas, que va a ser la carboxipeptidasa. Las primeras, las endopeptidasas, se van a caracterizar por la reactividad del residuo serina sobre el lugar activo de la enzima. Entonces, el grupo hidroxilo de la serina va a producir una acetilación y la desacetilación rápida y sucesiva, y pues esto va a dar lugar a la liberación en la unión peptídica del sustrato y de modo simultáneo pues a la regeneración de la enzima. Entonces, este grupo se va a clasificar como endopeptidasa debido a la liberación de su sustrato natural de las proteínas y va a ser en lugares específicos a lo largo de la cadena peptídica. Y nuestro otro grupo va a ser la exopeptidasa, que en este caso van a ser las carboxipeptidasas A y B, y pues estas se van a caracterizar por liberar los residuos carboxi y aminoterminales de las proteínas y péptidos. Y bueno, pues las carboxipeptidasas van a ser metaloenzimas que contienen un átomo de zinc en su lugar activo, y pues el ion zinc tiene una función de doble en la catálisis, y pues esto va a mejorar a la posición del grupo carboxilo para que el ataque nucleofílico pueda ser eficaz y al mismo tiempo pues pueda aumentar su reactividad. La que sigue, por favor, vale. También vamos a tener las enzimas nucleolíticas. Bueno, pues estas van a ser secretadas igualmente por las células acinares en sus formas activas. Son fosfodiesterasas capaces de hidrolizar los enlaces fosfodiésteres de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, las enzimas digestivas pancreáticas pues van a participar en la hidrólisis tanto de proteínas como de glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, y van a desempeñar un papel clave en la digestión de los principios inmediatos. Uno de los intereses mayores de la ribonucleasa y de la desoxirribonucleasa es que se comportan como marcadores de enfermedad pancreática. La ribonucleasa la podemos encontrar elevada en el carcinoma del páncreas, y la desoxirribonucleasa
También la podemos encontrar disminuida en el jugo duodenal tras pues, un estímulo con hormonas pancreáticas, esto en la pancreatitis crónica y en el cáncer del páncreas. Entonces, pues por lo tanto, la función hidrolítica de estas, que estas ejerce sobre los enlaces fosfodiéster, pues unen los nucleótidos en los ácidos nucleicos. Muy bien. No, espera, todavía. Bueno, estos grupos de enzimas del páncreas, pues también va a segregar inhibidores de la tripsina, que van a tener pues un importante efecto protector en caso de activación enzimática pues no deseada. Y el grupo de enzimas lisosomales pues también van a tener pues una doble fuente de secreción y esta puede ser no acinar. Y ya, la que sigue, por favor, sí, vale, por favor. Bueno, pues vamos a tener el inhibidor del tripsinógeno. Bueno, cuando el tripsinógeno se activa dentro del páncreas, pues vamos a tener dos posibles mecanismos de protección. El primero va a ser activado por el inhibidor de la tripsina secretada pancreática, que también es conocido como inhibidor de la serina proteasa. Este puede inhibir aproximadamente el 20% de la actividad de la tripsina. Si la actividad de la tripsina supera la capacidad inhibitoria de pues la inactivación de la tripsina va a ocurrir a través de la autólisis de la misma, de la tripsina. La inhibición del tripsinógeno va a asegurar que las enzimas dentro del páncreas permanezcan en un estado precursor inactivo y se activen solo dentro del duodeno. Podemos encontrar que pues, el tripsinógeno se puede expresar en varias isoformas y una mutación en sentido erróneo del tripsinógeno catiónico, pues puede resultar en la activación intrapancreática prematura del tripsinógeno. Y esto viene relacionado con los que nos comentó mi compañero Kevin, y que pues este caso cuenta, pues podemos encontrar esto en alrededor de 2/3 de los casos de pancreatitis hereditaria. La que sigue, por favor. Vamos a continuar con la regulación de la secreción pancreática. La que sigue, vale, por favor. Bueno, en la secreción del páncreas exócrino vamos a distinguir dos periodos, el interdigestivo y el digestivo postprandial. Se considera que el periodo interdigestivo está bajo el control de mecanismos nerviosos y hormonales. La regulación nerviosa se va a realizar mediante el control principalmente parasimpático, como ya no lo habían mencionado, con conexiones enteropancreáticas. Y el sistema nervioso simpático va a influir inhibiendo la secreción y la motilidad interdigestiva. Las hormonas con un mayor papel en este periodo van a ser la motilina y el polipéptido pancreático, que van a estimular, la motilina va a estimular y el polipéptido pancreático va a inhibir la secreción. Se considera que esta regulación interdigestiva pues, es importante para desalojar o limpiar el tracto gastrointestinal superior de partículas ya sean alimentarias, descamación celular y también flora intestinal. Entonces, cuando sucede una alteración en la regulación, hay frecuentemente pues, un sobrecrecimiento bacteriano. En el periodo digestivo, la mayor secreción exocrina del páncreas va a ser inducida por estímulos hormonales y nerviosos provocados por alimentos. Y bueno, aquí vamos a encontrar tres fases en este periodo. Va a ser la cefálica, la gástrica y la intestinal. La cefálica es desencadenada por vía vagal mediante un estímulo psíquico como la vista, el olfato y especialmente la masticación. Y bueno, la fase gástrica va a estar mediada por un mecanismo colinérgico tras la distensión gástrica, además de que
la llegada del bolo alimenticio al estómago va a liberar gastrina. Y por último, vamos a tener la fase intestinal, y esta va a constituir el periodo en el que se produce el mayor flujo de secreción pancreática exócrina. ¿Qué sigue? Vale, por favor. No, déjame eso tantito, Isis. En primer lugar, te agradezco que hayas hecho lo que nunca habían hecho, ¿sí? Separar específicamente las fases interdigestiva y digestiva con los sistemas reguladores de el funcionamiento de nuestro, en este caso, de nuestro páncreas, ¿sí? Gracias por haberlo hecho, porque nunca lo habían hecho. Sí, de hecho, a mí me costó mucho trabajo como comprenderlo, porque incluso en libros viene como revuelto, entonces pues intenté separarlo un poco. No, y te agradezco que lo hayas hecho, y espero que lo aprovechen tus compañeros, porque esta separación que está haciendo Isis de decirnos el sistema de neuroregulación para las funciones de nuestro órgano, lo podemos retomar para todo nuestro sistema digestivo, y no nada más para el sistema digestivo, para cualquier sistema que ustedes estén estudiando, el endocrino, el respiratorio, el cardíaco. Siempre tenemos que tener nosotros esta separación para la funcionabilidad de nuestros sistemas, ¿sí? Y aquí en este caso me lo detalló tan explícitamente que básicamente la única corrección que le tengo que hacer es de que el sistema nervioso simpático no inhibe, ¿sí? En este caso mantiene secreciones basales, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, ¿sí? No nos está inhibiendo la motilidad, no nos está inhibiendo la secreción, nos mantiene las secreciones basales y nos mantiene la tonalidad muscular. Ciertamente no estimula la peristalsis, y por eso tal vez algunos autores lo consideren como que está inhibiendo, pero no, realmente lo que está manteniendo es ese tono muscular que permite que tengamos una secreción preparatoria para la llegada del quimo a nuestro intestino delgado, ¿sí? Y con ello, pues esta secreción basal que estamos manteniendo, pues ya nos está a nosotros de alguna manera permitiendo que tengamos ya una estimulación de tipo basal, ¿sí? Cosa que va a pasar en la siguiente fase, ¿sí? En su componente ya digestivo, en el que aquí ya no va a ser el simpático, ahora va a ser el parasimpático el que va a entrar en acción, estimulando que haya movimiento, estimulando que haya secreción, ¿sí? En una instalación rápida pero fugaz. Pero después, ¿quién lo va a mantener? Lo van a mantener las fases de secreción, ¿sí? Que estas van a estar dadas por tanto estímulos nerviosos como hormonales. Y hormonales, pues ya nos dijeron, en la primera fase, que es la interdigestiva, la motilina y el polipéptido pancreático se encargan de mantener esas, no tanto de inhibir, sino también de mantener una secreción basal, ¿sí? En este caso, en nuestra estimulación digestiva, tenemos a la secretina y a la colecistocinina, ¿sí? Que van a estar estimulando la secreción ya tanto de secreción hidrolática como de secreción endocrina, embólica, ¿sí? Entonces, me pareció sublime, ¿sí? Perdón por la expresión, pero me encantó que lo hayas hecho de esa manera. Te felicito, Isis, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Sí? Entonces, continuemos, pues. La que sigue, vale. Eso. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más la regulación nerviosa. Vamos a tener que las secreciones del páncreas exocrino pues van a estar reguladas principalmente por dos hormonas intestinales, la secretina, que estimula la secreción hidroelectrolítica, y la colecistocinina, que va a estimular la secreción rica en enzimas. La secretina se va a liberar hacia la sangre por la mucosa del intestino delgado como respuesta a los productos de digestión de los lípidos y sobre todo al ácido, mientras que la colecistocinina se va a liberar por el intestino delgado como respuesta a los productos de digestión de los lípidos y de las proteínas. Y bueno, vamos a tener otras hormonas con efecto en la secreción pancreática exócrina, que van a ser la insulina, que la va a estimular, y el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático, que la van a inhibir.
La regulación nerviosa hay que recordar que va a correr a cargo del sistema nervioso parasimpático, que va a estimular la secreción a través de las vías vagales colinérgicas, y el simpático, que va a inhibir la secreción o mantener. La acetilcolina pues va a ser nuestro neurotransmisor más importante en la regulación de la secreción pancreática exocrina. La que sigue, Val, por favor. Vamos a tener también la regulación hormonal. Y bueno, pues la secreción pancreática exocrina, además, pues obviamente de estar regulada por estímulos nerviosos, luego va a estar también por una serie de péptidos que se liberan de las células endocrinas, que van a revestir el tracto digestivo y van a ejercer efecto a distancia, y otros que se van a producir en el propio páncreas y cuyo efecto pues va a ser, por lo tanto, pues local. Dos de esos péptidos nuevamente van a ser la secretina y la colecistocinina, que van a desempeñar pues un papel fundamental en la estimulación pancreática. Vamos a ver más a fondo estas dos, que son las que nos marcan. La secretina se va a producir en las células endocrinas, células S, del duodeno y yeyuno, y su liberación y posterior paso a la sangre da lugar a una mayor producción de bicarbonato y agua por el páncreas. Los niveles de sangre de la los niveles en sangre de la secretina a raíz de una comida estándar van a estar en relación directa con la acidificación duodenal producida por el paso del bolo alimenticio, pues desde el estómago, de tal forma que la neutralización del ácido o la supresión de la secreción ácida van a reducir de modo importante pues esta respuesta. Sin embargo, el descenso del pH duodenal, o sea, la acidificación, no va a ser el único estímulo para la liberación de secretina, ya que pues las grasas y sales biliares también van a intervenir en menor grado. Por otro lado, aunque la estimulación colinérgica, la vagal, no aumenta los niveles sanguíneos de secretina alcanzados por la acidificación duodenal, el bloqueo atropínico va a reducir pues de modo significativo su efecto sobre el páncreas, pues lo cual va a sugerir que esta estimulación colinérgica pues de alguna forma va a favorecer el efecto estimulante de la secretina sobre el páncreas exocrino, y pues la secretina va a tener receptores celulares distintos a la colicistocinina y también a la acetilcolina. Y a nivel intracelular, su efecto se va a desarrollar aumentando la concentración de AMP cíclico. Vamos a tener también a la colecistocinina, y bueno, esta se va a producir en las células endocrinas, células I, localizadas en la parte superior del intestino delgado. Los niveles sanguíneos de la misma van a aumentar entre 5 y 10 veces como consecuencia de una comida. Los productos de degradación de las grasas, proteínas y polisacáridos, y en menor cuantía la acidificación duodenal, son los estímulos más potentes para la liberación de la colecistocinina. Al contrario de lo que va a ocurrir en la secretina, esta va a estar estimulada fundamentalmente la producción enzimática y en menor grado la hidroelectrolítica. Y pues a nivel celular, no solo se tiene distintos receptores que la secretina, sino que también pues el segundo mensajero va a ser diferente, ya que su efecto se ejerce mediante aumentar el calcio libre en el citosol. Y bueno, esto va a explicar el efecto sinérgico que tienen las dos hormonas de la secreción pancreática. Y ya, me parece que sería todo. A ver, ¿qué más? Sí. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? No, doctor, todo bien. De antemano, felicidades al equipo, sobre todo esta última parte de fisiología me agradó muchísimo, ¿sí? Pero en general estuvo muy bien dado todo el tema. Entonces, ya nada más a manera de
de resumen, quisiera recalcar algo. Sí me ven en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Nada más vamos a un pequeño resumen, algunas anotaciones que estoy haciendo durante la exposición de sus compañeros. Sí, vamos a resumir rápidamente el proceso de digestión de las enzimas pancreáticas, porque esto es importante para nosotros. Sí, lo vamos a llevar a cabo desde que ingerimos nosotros, en primer lugar, almidones, que son los carbohidratos. ¿Sí? ¿Quién actúa en primera instancia sobre estos almidones? La primera acción hidrolítica que tenemos es a través de la 1,4 alfa amilasa salival. Esta 1,4 alfa amilasa salival, sabemos nosotros que es una enzima amilolítica que rompe enlaces glucosídicos en posición 1,4 y que son de tipo alfa. ¿Sí? Nos va a transformar a este almidón en alfa-dextrinas. Algunos le ponen alfa-dextrinas límites o limitantes. Eso es indistintamente. Lo que sí es importante es que recordemos que vamos a obtener como producto final alfa-dextrinas limitantes, que después estas alfa-dextrinas limitantes se van a transformar en el sustrato sobre el que va a actuar otro grupo de enzimas. En este caso ahora las enzimas amilolíticas de origen pancreático. Esas enzimas amilolíticas de origen pancreático también se conocen con el nombre de alfa 1,4 amilasa pancreática. ¿Sí? Entonces, esta alfa 1,4 amilasa pancreática va a actuar sobre las alfa-dextrinas limitantes y nos van a dar como producto final, o sea, aquí también tiene un efecto hidrolítico, ¿sí? Y nos va a generar como producto final oligosacáridos. Ojo, no hemos terminado la digestión de carbohidratos. Quiero que lo recuerden esto para cuando veamos digestión en intestino delgado, ¿sí? Porque todavía nos falta ver los diferentes oligosacaridasas que se van a generar ahí en el intestino delgado para terminar la digestión de carbohidratos y poder llevar a cabo ya el proceso de absorción. Vámonos a proteínas. Proteínas rápidamente se ingieren como polipéptidos, ¿sí? O proteínas, como le quieran llamar. En la primera acción hidrolítica que tenemos es a nivel de estómago, a través de las pepsinas. Estas pepsinas que son endopeptidasas, ojo, aquí póngale endopeptidasas. ¿Sí? Esas endopeptidasas van a romper enlaces peptídicos centrales de las cadenas de proteínas y nos van a dar como producto final proteosas y peptonas. Las proteosas y peptonas van a ser también el substrato sobre el que van a actuar ahora las enzimas proteolíticas del páncreas. ¿Cuáles son las enzimas proteolíticas del páncreas? Tenemos a la tripsina, tenemos a la quimiotripsina y a la carboxipeptidasa. ¿Sí? Bueno, son dos tipos de carboxipeptidasas, ¿verdad? Pero ahorita las ponemos en conjunto las dos. Las dos primeras, la tripsina y la quimiotripsina, son endopeptidasas. El término endopeptidasa, ¿a qué se refiere? A que rompen enlaces peptídicos del centro de las proteínas. ¿Sí? Bueno, en este caso ya son proteosis peptonas. ¿Sí? Y las carboxipeptidasas son consideradas exopeptidasas. Al tener ya una exopeptidasa, como producto final lo que vamos a tener de la digestión de esta hidrólisis que se genera por las tripsinas, esto nos va a generar oligopéptidos más, acuérdense, ya hay carboxipeptidasas que son exo. Estas exopeptidasas rompen enlaces peptídicos de los extremos, por lo tanto ya nos van a dejar aminoácidos libres. ¿Sí? Entonces, como producto final podemos obtener oligopéptidos y aminoácidos libres. Los aminoácidos libres ya terminaron su digestión o pueden entrar al siguiente proceso de digestión que nos estaba mencionando hace un rato Isis, que es la de la digestión de nucleasas, ¿sí? Pero por lo general estos ya terminaron su digestión y se van al proceso de absorción. Nos seguimos con los lípidos, ¿sí? ¿Cuáles lípidos? Pues tenemos de las grasas, tenemos a los triglicéridos, al colesterol, a los fosfolípidos. Esos van a tener su primer efecto hidrolítico por las lipasas
Algunos autores nos dicen desde que ingiere por la lipasa lingual y después por la lipasa gástrica empieza su proceso digestivo. Pero la mayoría de la corriente nos dice que no, que el proceso digestivo comienza a nivel de intestino por la secreción pancreática, por las diferentes lipasas pancreáticas. ¿Por qué le puse un asterisco aquí? Porque tenemos que marcar cuáles son las lipasas pancreáticas. Ahorita las enumeramos. ¿Sí? ¿Qué va a tener este efecto? ¿Cuál va a ser el efecto de las lipasas pancreáticas? Las lipasas pancreáticas tienen un efecto hidrolítico sobre los enlaces éster, ¿sí? Las grasas, recordemos que las grasas no tienen ni enlaces peptídicos ni tienen enlaces glucosídicos, tienen enlaces éster. Al tener un enlace éster, pues el que se tiene que hidrolizar, pues es este enlace. Entonces, va a tener efectos sobre estos enlaces y vamos a decir que se lleva un proceso de esterificación. Bueno, las lipasas pancreáticas, que ahorita vamos a decir cuáles son, ¿sí? Nos van a dar como producto final de la digestión de estos diglicéridos más ácidos grasos. ¿Sí? Ojo, los ácidos grasos ya terminaron también su proceso de digestión. Estos ya pueden absorberse, ¿sí? Y los diglicéridos pues todavía no terminan ese proceso de digestión, se tiene que concluir. Vamos a tener también como productos finales los ésteres de colesterilo y los ésteres de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Entonces, estos ésteres también ya terminaron su proceso de digestión, ya pueden ser absorbidos, entonces podemos con esto ya de una vez absorber esos dos. Pero ¿quién nos falta? Nos falta digerir a los diglicéridos, ¿sí? Y ese proceso de determinación de la digestión de los diglicéridos se va a llevar a cabo a nivel intestinal, igual como lo de los oligosacáridos, ¿de acuerdo? Y de los oligopéptidos. Todavía nos falta terminar la digestión de proteínas y de la digestión de carbohidratos y lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, esto nada más para que lo recordáramos del proceso de digestión. Ojo, muchas veces lo que les preguntan es, ¿qué es una endopeptidasa? ¿Qué es una exopeptidasa? Entonces, ya saben ustedes, ahorita se los acabo de mencionar, endopeptidasa se refiere a una enzima que actúa hidrolizando enlaces del centro de las proteínas o de los extremos cuando son exopeptidasas. ¿Entendido? Bien. Ahora, ya para terminar, vamos a hablar acerca de las lipasas. Voy a borrar esto para poder enmarcar nuestras diferentes lipasas que van a actuar. ¿Sí? Ojo, las lipasas pancreáticas, todas se llaman lipasas. Hay una que por su importancia y por su gran cantidad de secreción, esa es la que se le considera por excelencia como la lipasa pancreática tipo. ¿Sí? ¿A quién me refiero? A la triglicerol esterasa. ¿Sí? La triglicerol esterasa es la que se considera por excelencia como la lipasa pancreática. ¿Sí? Esto no quiere decir que las demás no sean lipasas pancreáticas. Sí son lipasas pancreáticas también, pero se secretan en menor cantidad y tienen menos importancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál otra tenemos como lipasa pancreática? A la colesterol esterasa. Y tenemos a dos fosfolipasas, la fosfolipasa A1 y a la fosfolipasa A2. ¿Sí? Estas se van a encargar de esterificar, obviamente, a colesterol y a fosfolípidos. Pero ojo, hay una, así como nos dijeron de que en la pancreatitis hay algunos nucleótidos
que se consideran patoneumónicos de la pancreatitis, también tenemos una fosfolipasa que es patoneumónica, que siempre la vamos a encontrar presente, porque aquí esta va a empezar a actuar rompiendo a todas las membranas celulares de nuestro páncreas, ¿sí? Acuérdense que nuestras membranas celulares están compuestas ¿de qué? De aminoácidos, o sea, de proteínas, ¿sí? Y de lípidos. ¿De qué lípidos? De fosfolípidos, ¿sí? Y principalmente el fosfolípido que se encarga de formar esa membrana es el fosfolípido A2. Entonces, aquí una de las fosfolipasas que se van a encontrar como patoneumónicas en la pancreatitis va a ser la presencia de fosfolipasa A2, ¿sí? De hecho, toda nuestra cascada proteolítica, y se me olvidó mencionárselos, aunque sí escuché que se los mencionó Isis, vamos a ver nosotros que esa cascada proteolítica de activación, ¿por qué decimos cascada proteolítica? Si no nada más se están activando enzimas proteolíticas, sino que también enzimas de tipo lipolítico y también enzimas de tipo amilolítico. Se dicen proteolítica de activación porque todas las enzimas son de origen proteolítico, ¿sí? O sea, todas son de origen de aminoácidos, todas se forman de aminoácidos, todas nuestras enzimas, de tal manera que por eso decimos que es una cascada proteolítica de activación, ¿sí? De todas las enzimas que hemos mencionado, ¿cuáles se liberan en forma activa y cuáles se liberan en forma inactiva? O sea, en forma de proenzima o en forma de zimógeno, como le quieran llamar. La amilasa pancreática se libera en forma activa, nada más requiere de un electrolito para continuar su efecto, ¿sí? ¿Qué electrolito es? El cloro. Y si se fijan en la secreción hidrolítica tenemos presencia de cloro, ¿sí? O sea, los cloruros forman parte de esa, digamos, activación de las amilasas pancreáticas. Tenemos a las fosfolipasas que estamos mencionando, ¿sí? De aquí de estas, ¿cuáles se liberan en forma activa? En forma activa se van a liberar la triglicerol esterasa, el colesterol esterasa y la fosfolipasa A1. La fosfolipasa A2 se libera en forma de proenzima, ¿sí? ¿Quién la va a activar? Pues la va a activar, obviamente, hay diferentes factores, ya habíamos mencionado hace rato que pueden ser físicos, mecánicos y químicos, ¿sí? Dentro de los químicos, pues obviamente tenemos a la misma tripsina que se va a encargar de activarla. De las enzimas proteolíticas, ¿cuáles van a liberarse en forma activa y cuáles en forma inactiva? En forma activa, ninguna. Todas van a ser en forma de zimógeno, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de activarlas? Se va a encargar de activarlas una enzima proteolítica, que es la tripsina. Pero la tripsina, dijimos, esta no está activada, ¿por qué? Porque está liberada en forma de zimógeno y además tenemos un factor, una glucoproteína que está protegiendo que no se active dentro del páncreas, ¿sí? Que es ¿cómo se llama? El factor inhibidor de tripsinógeno. Ese factor inhibidor de tripsinógeno, ¿quién lo forma? ¿Quién lo produce? Las células centroacinares y las células ductuales. ¿Ok? Entonces, gracias a estas células ductuales y centroacinares que están produciendo al factor inhibidor de tripsinógeno, no tenemos autodigestión digestiva. Ya después, en forma autocatalítica, el tripsinógeno, una vez de que es activado, ¿quién va a activar el tripsinógeno? Ya llegando a nivel del intestino, en el intestino, la enterocinasa que se va a secretar en el borde del cepillo de los enterocitos, va a activar al tripsinógeno y lo va a transformar en tripsina. Y una vez transformada en tripsina, ya tiene acción autocatalítica y activa también
a la cascada proteolítica de digestión. ¿Ok? Me faltaba mencionar otra, se le considera enzima o se le considera coenzima, ¿sí? Que también se secreta aquí a nivel de páncreas. Se me olvidó ponérselas. La voy a poner acá arriba porque no es una enzima como tal, ¿sí? Se llama colipasa. La colipasa, ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en el proceso de digestión de las grasas, pero por acción de la bilis. Entonces, por eso se le llama colipasa, o sea, que colabora. ¿Colabora con quién? Con las lipasas. ¿Con cuáles lipasas? Pues específicamente con la triglicerol esterasa y con la colesterol esterasa. ¿Sí? ¿Para qué? Para la digestión de triglicéridos y la digestión de colesterol. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante, ya cuando estemos hablando de digestión de grasas a nivel intestinal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones, chicos? No, doctor, todo ¿No? claro. Muy bien. Entonces voy a parar ya la grabación.